Parashá número 30, Kadoshim. La encontramos en Levítico Vaikra capítulo 19, versos del 1 al capítulo 20, verso 27. El significado de Kadoshim es pueblo apartado, pueblo santo, santos. Primera Aliyá, Vaikra capítulo 19, versos del 1 al 14. Vaikra capítulo 19, versos 1 y 2. Yahweh dijo a Moshe: habla con la congregación completa de los hijos de Israel y diles: ustedes, pueblo, serán Kadoshim, porque yo, Yahweh, soy Kadosh. Nos enseña este verso que la santidad no es solamente para los Kohanim y levitas, sino para toda la congregación de los hijos de Israel. La santidad consiste en ser apartado de las costumbres que son practicadas por los pueblos que están alejados del Eterno y dedicarse a Él en obediencia a sus mandamientos. Hebreos, Ibrim, capítulo 12, verso 14. Permanezcan persiguiendo Shalom con todos y ser Kadosh, sin lo cual nadie verá al Adón. Y Éxodo Shemot, capítulo 19, verso 6. Ustedes me serán un reino de Kohanim, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. Ahora bien, porque yo, Yud-Hei Bat-Hei, su Elohim, y yo soy Yud-Hei Bat-Hei, su Elohim. Estos versos nos están dando una clara alusión del primer mandamiento de las 10 palabras de Barim de Éxodo Shemot, capítulo 20. En este caso es el verso 2. Que tomamos como el primer mandamiento, donde Yud-Hei Bat-Hei establece su identidad personal y nos informa de manera imperativa que Él fue quien nos sacó de la esclavitud. Capítulo 19, verso 3. Un hombre ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardaréis mis Shabbats, yo soy Hashem, vuestro Elohim. La palabra hebrea que ha sido traducida como reverenciar es yaré, que significa temer, reverenciar. Existe una diferencia entre este mandamiento y el de Éxodo Shemot, capítulo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que Hashem, tu Elohim, te da. La palabra hebrea que ha sido traducida como honrar es kavod, que significa ser pesado, ser rico, tener honra, ser una carga. En Éxodo Shemot, capítulo 20, está escrito que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y en Levítico Vaikra, capítulo 19, está escrito que debemos temer a nuestra madre y a nuestro padre. No es lo mismo honrar que temer. Primer punto. Honrar a los padres no solo tiene que ver con mostrarles respeto, sino también darles los bienes materiales que necesiten y satisfacer todas sus necesidades cuando estén en apuros. Matillá, capítulo 15, versos 3 al 6. Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim a causa de vuestra tradición? Porque Yud-Hei Bat-Hei dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre. Es ofrenda a Yud-Hei Bat-Hei todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Yud-Hei Bat-Hei por causa de vuestra tradición.
Aquí vemos que la honra a los padres tiene que ver con una ayuda económica. Honrar a los padres también implica obedecerles en el Adón. Efesíos capítulo 6, versos 1 al 3. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Adón, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. En el texto de Éxodo, Shemot, aparece primero el padre y luego la madre en referencia a la honra. Segundo punto. En el texto de Levítico, Vaikra, aparece primero la madre y luego el padre en referencia al temor o a la reverencia. ¿Por qué aparece primero la madre y luego el padre en este texto? ¿Se debe temer más a la madre que al padre? Se tienen dos explicaciones a esto. Por regla general, es más fácil temer en el sentido de respetar y reverenciar al padre por su forma masculina de ser que la madre. El niño tiende a aprovecharse de la dulzura y el carácter suave de la madre. Es más fácil faltar el respeto a la madre que al padre. Por esto la Torá pone la madre primero, para que no dejemos de mostrarle respeto a nuestras madres, sino respetar a los dos padres por igual. Sin embargo, al mirar el contexto, vemos que hay una escala de reverencia: madre, padre y eterno. Es una escala invertida de autoridad. Según este orden, el niño va aprendiendo durante el desarrollo de su vida quién está por encima de él. Primero, aprende a temer a la madre, que es la que más tiempo se dedica a él durante sus primeros años de vida. Luego el niño aprende a reverenciar a su padre y finalmente aprende a reverenciar al Altísimo. Este texto nos enseña que una manera de mostrar respeto al Eterno es guardando el Shabbat. El israelita que no guarda el Shabbat no teme al Altísimo. El israelita que teme a Elohim guarda el Shabbat según el nivel que escoge para su vida. Vaikra, capítulo 19, verso 4. No os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición. Yo soy Hashem, vuestro Elohim. La raíz de la palabra que ha sido traducida como volváis es paná y significa encarar, volverse a, mirar hacia. Esto implica que está prohibido mirar con curiosidad y asombro a los ídolos y a las estatuas. Según Rambam, en la práctica también implica que está prohibido leer cualquier libro, escuchar conferencias o involucrarse en cultos, religiones o filosofías que sean extraños a la Torá. No hagáis para vosotros dioses de fundición. Está prohibido fabricar ídolos, incluso para los no Yehudim. Esto incluye la prohibición de comerciar con estatuas idolátricas, santos católicos, crucifijos, escapularios, estampas, budas y demás objetos de culto pagano. También está prohibido a un israelita sacar beneficio económico de la idolatría de los gentiles. Capítulo 19, verso 10. Tampoco rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy Hashem, vuestro Elohim. La Torá enseña que hay que tratar a los necesitados de manera favorable. El Eterno tiene un corazón muy sensible a las necesidades de los débiles y nos ordena ayudar de forma práctica a los necesitados. Vaikra, capítulo 19, verso 11. No hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Este hurto tiene que ver con objetos materiales.
Como hay más de un mandamiento que prohíbe el hurto, se entiende que los dos están hablando de dos cosas diferentes. El primer mandamiento contra el hurto se encuentra en las 10 palabras. Éxodo, Shemot, capítulo 20, verso 15. No hurtarás. Como la infracción voluntaria de la mayoría de los mandamientos que están en las 10 palabras trae la pena de muerte, también se interpreta que el hurto del cual se está hablando allí no es el hurto de las cosas, sino de las personas, con otras palabras, del secuestro. El secuestro es un delito que merece la pena capital. Éxodo, Shemot, capítulo 21, verso 16. El que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Así que en Levítico Vaikra, capítulo 19, se habla del hurto de los objetos. Está prohibido apropiarse de cualquier cosa que sea de otra persona. Jacob vivió con su suegro durante 20 años y cuando salió de allí podía testificar que no había tomado absolutamente nada de lo que pertenecía a Labán. Génesis, Bereshit, capítulo 31, verso 37. Aunque has buscado en todos mis enseres, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes, para que ellos juzguen entre nosotros dos. Esta actitud muy cuidadosa que había en nuestro padre Jacob de no llevar nada de la casa de Labán, ni siquiera una cucharita o una aguja para coser, es un buen ejemplo para todos nosotros. Como el Eterno está dando el tiempo a cada persona, el tiempo es algo que cada uno tiene que administrar correctamente y no perder. Por lo tanto, está prohibido tomar el tiempo de una persona sin su permiso. Fulano se acerca a Mengano, que es un hombre muy ocupado, y le pide 5 minutos para hablar. Mengano accede y está dispuesto a darle 5 minutos de su precioso tiempo. Pero fulano no respeta los 5 minutos, sino que sigue hablando y hablando, sin ser consciente de que no solamente está pervirtiendo su propia palabra, sino realmente está hurtando el tiempo de Mengano. Otra forma de hurtar es llegar tarde a una cita. El que llega tarde está hurtando el tiempo precioso de las personas que le están esperando. Si uno llega tarde y no cumple con su compromiso para llegar a cierta hora, no solamente ha corrompido su palabra, sino también ha hurtado el tiempo de los demás. Otra manera de hurtar es trabajar con negligencia. Si el patrón ha contratado a un obrero para trabajar, ese obrero es digno de sus salarios y trabaja. Pero si es negligente en su trabajo o toma pausas sin permiso, está hurtando de su patrón. ¿Cómo luego tiene conciencia para cobrar por un tiempo que no ha trabajado o por un trabajo que ha sido hecho de mala manera? Un hombre santo trabaja igual cuando el jefe está presente que cuando no está. Si alguien necesita un jefe que le vigile para que trabaje bien y no tome pausas innecesarias en su trabajo, es un ladrón. Un verdadero israelita es uno en quien no hay engaño. Juan, Johanán, capítulo 1, verso 47. Yeshua vio venir a Natanael y dice él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En esta escritura el mandamiento de no hurtar está escrito de forma plural. Esto nos enseña que cualquiera que sepa de un hurto y no diga nada, también es culpable. El que no habla se convierte en un cómplice del que pecó. Vaikra, capítulo 19, verso 12. Y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim.
yo soy Hashem. El contexto habla del dinero. Cuando una persona hurta, tiende a esconder su delito engañando al prójimo. Si no se arrepiente, tiende a mentir. Puede tratarse de un depósito confiado o algo prestado que la persona niega haber recibido. Es posible que también llegue a jurar en falso por el nombre de Elohim delante de una corte de justicia, Beit Din, diciendo que no se apropió de los bienes del otro. Es un delito grave jurar algo por el nombre del Eterno que no es verdadero. Este texto dice, según señala Rashi, no juraréis en falso por mi nombre. Se está refiriendo a cualquiera de los nombres de Elohim, puesto que en Éxodo Shemot capítulo 20, verso 7, solo se refiere al nombre sagrado, Yud-Hei Bat-Hei. Esta escritura nos enseña que está permitido jurar por el nombre del Eterno. La prohibición solamente es contra el hecho de jurar en falso por su nombre. ¿Cómo entonces podemos entender el texto de Mateo Matillá, capítulo 5, versos 33 al 37, donde el Mashiach nos está enseñando acerca de no jurar? También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos a Hashem. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Al leer este texto, nos da la impresión de que Yeshua prohíbe jurar. En tal caso, su enseñanza iría en contra de la Torá que permite jurar. Génesis, Bereshit, capítulo 21, verso 31, capítulo 24, verso 9, Números, Bemidbar, capítulo 30, verso 2. El manuscrito hebreo de Mateo Matillá, llamado Dutilet, nos puede traer luz sobre esta cuestión. Allí está escrito, no juréis por ninguna cosa, en hebreo, Shum Davar. Así que Yeshua no prohíbe el juramento en sí, sino un juramento que se hace por las cosas. El contexto de Mateo Matillá capítulo 5 confirma esta interpretación, donde habla de que no se puede jurar por el cielo, la tierra, Yeruyashalayim o la cabeza, que son cosas, pero sí está permitido hacer un juramento por el nombre del Eterno, con tal que no se haga en vano sin cumplirlo. Vaikra capítulo 19, verso 13. No defraudarás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. La Torá sigue hablando del dinero. Aquí hay 3 prohibiciones acerca de tomar o retener el dinero del otro. Número 1. Implica no tomar ventaja de una posición favorable para retener el dinero del otro. Por ejemplo, si alguien debe dinero a otro, no podrá retenerlo haciendo excusas o utilizando trucos para seguir reteniéndolo. 2. Implica no robar en público con violencia, en contraste con el verso 11, donde se está refiriendo al hurto que se hace en secreto. 3. Implica no demorar el pago de un obrero más tiempo de lo acordado. Ese delito es considerado como si se tomara el alma del trabajador. Al haber tantas prohibiciones en contra del hurto, entendemos la gravedad de este pecado ante los ojos del Eterno.
El hurto produce maldición para el que lo practica. Zacarías Secaryá, capítulo 5, versos del 1 al 4. Alcé de nuevo mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Ciertamente, todo el que roba será destruido según lo escrito en un lado. Y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado. La haré salir, declara Hashem de los ejércitos, y entrará en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso, y pasará la noche dentro de su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Vaikra, capítulo 19, verso 14. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Elohim. Yo soy Hashem. Existe una relación entre no maltratar al minusválido, al sordo y al ciego, y el temor al Eterno. Por un lado, significa que al maltratar a los débiles se está maltratando a Elohim, que los ha creado. Por otro lado, tiene que ver con una actitud de desprecio en el corazón que solo el Altísimo conoce. Está prohibido menospreciar al débil en el corazón, aprovecharse de él y burlarse de él o fastidiarle. Por eso dice, y temerás a tu Elohim. El Todopoderoso ve la actitud secreta del corazón de cada uno, y si alguien teme al Eterno, no va a pensar mal de los que sufren algún desperfecto. Si interpretamos este texto en el nivel alegórico, remes, aprendemos que poner tropiezo delante de un ciego también puede significar dar un consejo malo al ignorante. El temor de Elohim es un antídoto contra ese delito. El que sabe que el Altísimo conoce sus pensamientos no va a aprovecharse de un ignorante para su propio beneficio o para producirle daño. Colosenses, Colosillim, capítulo 3, verso 23. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Adón y no a los hombres. Debemos reflexionar. El Eterno siempre está con el menesteroso. Amén y amén. Aleluya.